Bueno, muy buenos días. Pues vamos a empezar la sesión del día de hoy relacionada con esquizofrenia y anticuerpos. Lo primero, no tengo ningún conflicto de interés. Agradezco mucho al doctor Rosel Valdés, quien fue quien me coordinó para esta sesión, al doctor Ricardo Arturo Zaraco Álvarez, a la doctora Mónica Flores Ramos y al doctor Arturo Hernández Cruz. Quisiera destacar, para empezar, la importancia que cada vez más se le da al papel del sistema inmunológico en la esquizofrenia. Esta es una gráfica de los trabajos indizados en PubMed desde 1949 hasta la fecha, hasta el año actual. Y pues cada vez más hasta la fecha se están publicando más trabajos al respecto que tienen que ver con la inmunidad, con la inflamación y la esquizofrenia y la psicosis en general. Sin embargo, por esta misma razón, no solo es necesario saber que existen estudios sobre esquizofrenia e inmunidad, sino también pues, tener una perspectiva crítica para poder sacar las conclusiones que sean válidas. Entonces espero que con mi presentación pues, pueda transmitir un poco esa intención. Lo primero pues, sería explicar de qué hablamos cuando hablamos de inmunidad. Básicamente, en esta visión que se tiene dicotómica de la inmunidad, pues se clasifica al sistema inmunológico con una respuesta a una inmunidad innata y una adaptativa. La innata, por su parte, pues es rápida, pero es poco específica y está mediada por estos receptores, que son los receptores de reconocimiento de patrones. Estos están localizados, pues, básicamente en la superficie celular del organismo y reconocen a los PAMs y los DAMPs, que son los patrones moleculares asociados a daño o a patógenos. Entonces, desde que se conceptualizó a la inmunidad, se puso una metáfora que era como una cerradura y una llave, pero un candado y una llave que, pues, mientras más, o sea, la especificidad va a estar limitada de estos PAMs y estos DAMs por qué tanto se parece esta será la llave y qué tanto se parece a esta cerradura para poder abrirla, ¿no? Por otro lado está la inmunidad adaptativa, que esta es lenta, pero al contrario es muy específica. Y una cosa muy importante es la memoria inmunológica, que bueno, la memoria inmunológica es la capacidad que tiene el sistema de poder responder ante un antígeno de manera más efectiva ante una reexposición ante este antígeno. La inmunidad adaptativa está conformada básicamente por las células B y las células T. Las células B corresponden a una subdivisión de la inmunidad adaptativa, que es la inmunidad humoral, y la celular por las células T. Entonces, pues aquí está la familia de células. Entonces, están los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, los macrófagos y las células dendríticas, que interesantemente, pues los macrófagos, que son estos, y las células dendríticas son un puente entre estas dos inmunidades, porque pues se relacionan con las células de la inmunidad adaptativa. Estas son algunos subtipos de las células T y estas las células B. Las células B son importantes porque son las que secretan anticuerpos, las células plasmáticas. Entonces, pues tiene que ver con el tema de hoy. Los anticuerpos son proteínas de reconocimiento de antígenos en términos simples y tienen pues ciertas regiones. Una región que es la región variable, que es la que se encarga del reconocimiento de los antígenos, y una región constante, que es la que se vincula con las proteínas de la inmunidad innata a través pues, de los receptores. Hay varios isotipos, que son pues, variaciones de los anticuerpos que están dados básicamente por la secuencia de los aminoácidos en las regiones constantes, y son los G, los A, los M, los E y las D. Los efectos principales, las funciones principales de los anticuerpos están acá, son la neutralización, es decir, inhibir simplemente por el hecho de unirse a un antígeno, inhibir su patogenicidad. La opsonización, que es hacer como más fácilmente fagocitables a los antígenos. La citotoxicidad dependiente de anticuerpos, que esto se da a través de la activación de neutrófilos, macrófagos y mastocitos. La activación de complemento con la subsecuente citotoxicidad y de granulación celular. Pues es de manera esquemática como está aquí los antígenos que se unen a los anticuerpos, y en la región constante de los anticuerpos que se unen y formando así un puente igual entre la inmunidad innata, que son todas estas, y pues la inmunidad adaptativa. Y luego pues ya activando esto pues se activarán todas estas funciones, aunque bueno hay
hay otras funciones. Paul Ehrlich, quien fue premio Nobel a principios del siglo pasado, por sus trabajos en inmunología, de hecho, y es considerado el padre de la quimioterapia, mencionaba que uno podría estar justificado si hablara de un horror autotóxicos del organismo. La formación de autotoxinas podría constituir un peligro que amenaza al organismo más frecuentemente y mucho más gravemente que todas las lesiones exógenas. Es decir, si no existe un adecuado reconocimiento entre lo que es propio y lo que es ajeno, pues el cuerpo se podría atacar a sí mismo, ¿no? Pasando a la parte de la esquizofrenia, pues todos sabemos que la inmunidad sí juega un papel importante en la génesis de la esquizofrenia, pero no es ni mucho menos el factor de riesgo, el único factor de riesgo para la presentación de esta patología. Hay causas genéticas, hay complicaciones obstétricas, también la edad parental está asociada, traumas y adversidades sociales, la migración y la urbanidad, el uso de sustancias, algunas hormonas y neurotransmisores. Sobre estos neurotransmisores, pues estos son los principales, pues la trifuerza de la hipótesis monoaminérgica. El principal pues es la dopamina, que está elevado sobre todo en la vía mesolímbica, al menos para la sintomatología positiva. También hay elevación de la serotonina, que esto está sobre todo a nivel cortical, es lo que se ha visto. Y al contrario de estos dos, del glutamato hay un déficit, hay una disminución. El glutamato pues tiene varios receptores. El más frecuente de todos es el N-metildiaspartato, pero hay otros como los AMPA o GLUA, kainato, GLUCA, delta, GLUD. Todos ellos son receptores ionotrópicos. Y es importante porque bueno, el glutamato es el neurotransmisor excitatorio más frecuente, que es algo pues bien sabido. Y básicamente el receptor es un heterotetrámero, consta de 2 subunidades GLUN1 y 2 GLUN2. Estas GLUN1 son las subunidades obligatorias, estamos hablando del NMDR en particular, son 2 subunidades GLUN1 obligatorias y 2 GLUN2 o GLUN3. A fin de cuentas, lo que causa, para poder causar excitación en el sistema nervioso central, pues se da a través de la despolarización de la membrana celular, a través del influjo de iones, sobre todo calcio y sodio. ¿Cómo es que la hipótesis glutamatérgica explica la presencia de sintomatología psicótica? Pues es una cascada, ¿no? Como de varias consecuencias. Lo primero, al haber una hipofunción del receptor NMDA, hay una actividad de interneuronas GABAérgicas, lo cual a su vez, como el GABA pues, es inhibitorio, al haber una disminución, ocasiona una desinhibición de las neuronas glutamatérgicas y esta a su vez ocasiona que secundariamente hay una activación de neuronas dopaminérgicas con un aumento obviamente de la dopamina en la vía mesolímbica. Pero ¿qué evidencia empírica se tiene de que realmente el glutamato está implicado en la esquizofrenia? Pues bueno, hay muchos estudios con genes. El estudio clásico de GWAS, de asociación de genoma completo, pues encontró de los 108 LOCHI que encontró, hay 4 al menos que están vinculados con vías glutamatérgicas en el cerebro. También hay moléculas glutamatérgicas como la serina, la glicina, la cicloserina, entre otras, que experimentalmente se ha visto que en algunos modelos de esquizofrenia pues reduce la sintomatología psicótica. Otros serán los estudios post-mortem. En estos estudios se ha encontrado en el giro dentado, en la corteza prefrontal y en el hipocampo que hay una disminución de la expresión en pacientes que tenían esquizofrenia. Tal vez una de las evidencias clínicas más importantes haya sido esta, que es los efectos que tiene la fenciclidina y la ketamina, que son antagonistas del NMDAR, que ocasionan pues sintomatología psicótica que es prácticamente indistinguible de la esquizofrenia. Para fines de esta presentación, pues uno de los más importantes sería la encefalitis autoinmune, que explica, ahorita vamos a ver cómo, pero que explica a través de una internalización, a través de anticuerpos del NMDAR, pues sintomatología similar. Entonces, enfocándonos un poquito en la encefalitis autoinmune, pues inicialmente fue descrita en el 2007, fue por un investigador catalán,
como síndrome paraneoplásico en pacientes que tenían teratomas ováricos. Es el tipo de encefalitis autoinmune más frecuente, es de las encefalitis más, en general, más frecuentes, incluso que las virales. El 19.5%, estos son datos de un estudio de cohorte chino, realizado en 2018, que bueno, es de los más grandes que existen. El 19.5% de estos pacientes tenían un antecedente de teratoma ovárico, tenían una resonancia anormal, el 35.9% de los pacientes, sobre todo en el lóbulo temporal. También contaba con un electroencefalograma normal, sobre todo con el lentecimiento, en el 51.4%, y en la posición lumbar se observó en 81.3% pleocitosis. Eso es lo que más nos atañe, porque pues si se fijan, esta es una tabla de todos los pacientes, de esos 220 pacientes que se incluyeron en la corte, y la presentación más frecuente fue la psicosis, ¿no? Por bastante. Y bueno, también las convulsiones, pero bueno, esto es pues evidencia de que sí hay una conjunción entre el sistema de glutamato y la inmunidad que puede ocasionar psicosis. Esa es una gráfica importante porque explica el curso clínico. Es un artículo que descubrió que la presentación de la encefalitis autoinmune es polietápica y se da básicamente en 3 etapas. Aquí en el eje de las X tenemos el tiempo, y en las Y tenemos los síntomas y el porcentaje. Entonces, y en los colores están pues las diferentes etapas. El color negro sería la etapa prodrómica, que se caracteriza por síntomas de infección, cefalea, fiebre, y subsecuentemente pueden aparecer estos rojos que en conjunto los autores los llamaron síntomas psiquiátricos, aunque bueno, aquí incluye convulsiones que no son psiquiátricas, pero bueno, de predominio hay síntomas psiquiátricos, sobre todo la psicosis. Y bueno, y después en la tercera etapa serían síntomas propiamente neurológicos y de disfunción, pues, en general, pues del sistema inmunológico en general, del neurológico en general. Lo importante aquí es pues que bajo ciertas circunstancias muy específicas es posible que se llegue a confundir a una psicosis primaria como es la esquizofrenia con una psicosis secundaria como es lo de por encefalitis autoinmune. Entonces es muy importante poder identificarlos, no solo clínicamente, sino también pues a través de estudios, ¿no? Esto simplemente es para presentar que existen criterios publicados por Graus en el 2015 para la identificación de encefalitis autoinmune por anti-NMDAR. El objetivo no es revisarlos todos, pero bueno, es importante conocer que uno de los criterios más importantes es la presentación subaguda, acompañado de 4 o más síntomas, y además uno adicional de un electroencefalograma normal, LCR normal y exclusión de otras alternativas. Decía que esto es importante porque hay una entidad clínica, por ejemplo, primaria, que es la psicosis cicloide. Esta psicosis cicloide pues, puede presentarse de manera muy similar, es también subaguda y puede dar sintomatología, o sea, son síntomas polimorfos que en ciertos casos también se presentan en pacientes jóvenes. Entonces es algo muy, un diagnóstico diferencial bien importante. También hay otro estudio que, bueno, dije que no iba a hablar de este por cuestiones del tiempo, pero, o sea, es muy interesante porque lo que dice es que hay una proporción muy bajita de pacientes que realmente se presentan, de encefalitis autoinmune, que se presentan con síntomas psiquiátricos puros nada más. Entonces, en esos casos hay mucho más riesgo de confundirlos con una psicosis primaria. Sin embargo, de ese estudio, esta proporción de pacientes, absolutamente todos, contaba con una presentación subaguda y además con algún estudio alterado. Pero entonces, en ese caso, la psicosis cicloide sería el principal diagnóstico diferencial. Entonces, si ya sabemos que hay una conjunción entre el sistema inmunológico y el sistema y el glutamato que pueden ocasionar psicosis, es razonable pensar que autoanticuerpos pueden jugar un papel en algunos casos de esquizofrenia. Pues para eso vamos a revisar el artículo del día de hoy, que se titula Rara presencia de autoanticuerpos dirigidos contra los receptores NMDA y GABA-A en pacientes con esquizofrenia. Este artículo, según Plum X Matrix, ha sido citado por 2, según ResearchGate por 4, no hay datos sobre difusión en redes sociales. En Mendeley ya ha tenido 7 lecturas y fue publicado en Schizophrenia Research en el año 2022. A comparación del factor de impacto de esta revista, pues el número de citas pues es algo bajo.
y pues bueno, y el factor de impacto es de 4.5 y el side score pues es todavía mucho más bajo en comparación, porque el side score es de 7.4. Este es el autor principal, es el doctor Dong-Shin Shou. Lo habíamos invitado para que participara por Zoom, pero nunca nos contestó. Pero bueno, un poco de información que se tiene en internet sobre él es que es un médico, es psiquiatra, pertenece al departamento de psiquiatría del hospital de Ningbo Kangnin. Su última publicación estuvo relacionada con realidad virtual como intervención para pacientes adolescentes con depresión y pues fue un protocolo de un ensayo clínico. Los temas que ha publicado en el último año versan sobre depresión, ansiedad, COVID-19, esquizofrenia y TDA. Entonces pues sí es un autor versátil. Este es el hospital donde se realizó el estudio, es el hospital de Ningbo Kangnin. Está localizado en Ningbo, en la provincia de Zhejiang, en China. Es un centro de salud mental a nivel municipal. Cuenta con servicios ambulatorios e intrahospitalarios. En el 2021 dio 294.200 atenciones ambulatorias y de urgencias y cuenta con 705 camas, entonces pues no es cosa menor tampoco. El financiamiento ocurrió a través de estos dos principales financiamientos, los dos son públicos. El número de registros está reportado en el artículo, aunque no encontré en internet datos relacionados. Y los autores no reportaron ningún conflicto de interés. Los financiamientos ocurrieron a través de la Oficina de Ciencia y Tecnología, es decir, a nivel estatal. El objetivo del estudio fue determinar, bueno, se menciona que se determinó la tasa de positividad de anticuerpos dirigidos contra receptores NMDA y GABA-A mediante ensayos de detección basados en células vivas en pacientes con esquizofrenia. Esta fue la muestra. Se obtuvieron muestras de sangre venosa periférica de 293 pacientes con esquizofrenia. El estudio se realizó de mayo de 2017 a diciembre de 2019. Se incluyeron a 149 hombres, 144 mujeres. El rango de edad fue de 16 a 67 años. Fue un estudio, como les decía, unicéntrico. El diagnóstico de esquizofrenia se realizó por 2 psiquiatras independientes con la clasificación internacional de enfermedades en su versión 10 y bueno, fue aprobado por el Comité de Ética del hospital y nadie tuvo condiciones médicas mayores que estuvieron pues sucintamente definidas como enfermedades médicas inestables que amenazaron la vida, enfermedades agudas o enfermedades del sistema nervioso central que fueran graves. Sobre la metodología de biología molecular e inmunodetección, pues resulta un poquito confuso leerlo porque bueno, habla de muchas células, de muchos virus, de bacteriófagos, incluso de células de insectos, pero para entenderlo pues es importante primero preguntarnos dos cosas. Bueno, darnos cuenta de dos cosas. Lo que se necesitaba pues era demostrar la presencia de anticuerpos dirigidos contra receptores. Entonces para eso pues se necesitan obviamente los anticuerpos, que en teoría pues ya los autores contaban con ellos. Si en teoría es cierto que los pacientes con esquizofrenia tenían anticuerpos en circulación, pues ya en la sangre periférica ya estaban los anticuerpos. Entonces ya estaba. Entonces faltaban los receptores, porque pues si se intenta demostrar que los anticuerpos unan a los receptores, también hace falta los receptores. Entonces, ¿cómo le hicieron para demostrarlo? Pues básicamente con dos cosas. Uno, directamente construir los receptores. Y dos, mediante neuronas, porque los receptores pues están expresados en la superficie neuronal. Entonces, lo primero que se hizo sobre la construcción de los receptores, pues fue la construcción primero de plásmidos de los receptores, tanto humanos como murinos. Los humanos fueron los receptores de NMDAR y subunidades del receptor de GABA fueron los murinos. Después, estos plásmidos se expresaron en células G293S, GNT y negativas, que es un modelo experimental de células, y se incubó con los anticuerpos de los pacientes, con las muestras de los pacientes, marcados con este marcador, es un fluorocromo que se llama GFP y tiñe las células de color verde, los anticuerpos. Esquemáticamente, pues aquí estaría esta secuencia de DNA, es un fragmento de DNA, que incluiría a los receptores, ¿no? Aquí estaría la secuencia de los receptores que se uniría a un vector. En este caso se utilizó un vector que pudiera inocularse en un virus que infecta células de insectos.
Y a través de varios pasos, lo que finalmente se realizó pues, fue la recombinación de este DNA, la conjunción en este plásmido, y este plásmido se transfectó finalmente a las células, a estas células, a las células HEC, y después las células HEC, ya que expresaban a través de pues, el DNA, expresaron el receptor en la superficie, pues ya se fueron marcando con los anticuerpos marcados con el GFP. Y en cuanto a la parte del cultivo, pues, o sea, lo que se hizo fue literalmente tener cultivos de neuronas de ratas, aparte de que también se utilizaron cultivos de las células HEC, con la expresión de los receptores, y se incubaron en muestras del suero y anticuerpos secundarios marcados con este fluorocromo que se llama Lexafluor 546. Igual, esquemáticamente, esta cosa sería el receptor, que se uniría al anticuerpo del paciente, que sería este azul, y a su vez los anticuerpos secundarios se unirían al anticuerpo del paciente, y esta cosita verde, en este caso sería roja, sería el fluorocromo, que detectaría, o sea, se prendería, por así decirlo, cuando se detectara esta unión. Y para visualizar todo esto, pues se utilizó una microscopía confocal. El análisis estadístico pues es propio de un estudio descriptivo. Se utilizaron medias, números absolutos, desviaciones estándar y porcentajes. Estos son los resultados demográficos. De los 293 pacientes en total, el 50.8% eran hombres. En la edad, pues bueno, se menciona que de media tuvieron 40.31 años, con una desviación estándar de 0.77. Eso es lo que dice la tabla del artículo, pero en el texto menciona desviación estándar un poquito diferente de 13.24. La educación más frecuente fue la secundaria, seguida por la de preparatoria. Los resultados, digamos, clínicos serían estos. La duración de la enfermedad en meses fue de 180.68, más o menos 7.92 meses, aunque lo mismo en el texto viene un número un poquito diferente. La media de duración, según el texto, fue de 180.61 meses, más o menos 135.57 meses, que bueno, básicamente representa 15 años. Con una duración tan larga, pues cabría esperar que los pacientes fueran crónicos, y pues sí, o sea, más del 97% resultó estar en un episodio subsecuente, comparado con el 2.7% de los pacientes que estaban en un primer episodio psicótico. Como utilizaron la clasificación internacional de enfermedades en la versión 10, se diagnosticó esquizofrenia paranoide en la mayoría, seguido por esquizofrenia indiferenciada, y 4.48% incluyó otro tipo de esquizofrenias. Aquí también los autores mencionan algo interesante, bueno, algo curioso. Mencionan que se diagnosticó también a un paciente con esquizofrenia nerviosa, así lo llaman. Pero bueno, la esquizofrenia nerviosa no es una categoría diagnóstica que se incluye en la clasificación internacional de enfermedades, que en teoría es la que utilizaron para diagnosticar. Pero bueno, cabría esperar que sea algún error de traducción, tal vez. Lo platicaba con el doctor Celada, y pues sí, o sea, es probable. Hay varios artículos chinos que hablan de este término, y pues si se fijan acá, están incluidos la totalidad de los subtipos de esquizofrenia, menos la hebefrénica, entonces podría referirse a la esquizofrenia hebefrénica. Esa es la gran pregunta: ¿cuántos pacientes resultaron positivos a anticuerpos anti-NMDAR o GABA-AR? Wait for it. 1. Entonces, o sea, de los 293 pacientes, solo uno tuvo anticuerpos anti-NMDAR. Eso es muy interesante. Este caso fue un paciente con esquizofrenia con diagnóstico con el subtipo paranoide, que lo habían diagnosticado en 1995. Tenía diabetes tipo 2 y también tenía sinusitis. La verdad es que no se hace una mayor descripción del caso. Y bueno, sobre los receptores de GABA, pues no hubo ni un solo caso. Bueno, también es importante mencionar que 30 pacientes de todos tuvieron reacciones cruzadas contra antígenos de la superficie de las células HEC cuando se incubaron con ellas. Entonces, también se visualizaron en el estudio, pero al compararlo con un control negativo, o sea, con células HEC que no estaban transfectadas, pues se demostró que realmente no estaban dirigidos contra el NMDAR. Pero bueno, se desconoce qué proteínas sean las que hicieron esta inmunidad cruzada. Esta es la imagen que incluye el artículo sobre el paciente que fue positivo.
De este lado, en la figura A, es la inmunodetección en células Hec. En esta primera fila se ven las células G que fueron transfectadas, entonces efectivamente pues tenían el receptor expresado en su superficie. Y abajo están los controles negativos. En esta primera columna, donde dice Hoxt es también es un marcador de DNA que tiñe el DNA, las células de color azul. Entonces aquí pues tenemos dos colores, que es el verde, bueno, aquí creo que no se ve tan verde, pero es el verde y el azul, que pues el azul incluiría el DNA, que corresponde con el control negativo, ¿no? Que son las células con DNA, y lo verde, acuérdense que es el GFP, que es el marcador que está asociado a los anticuerpos. Entonces aquí estaría positivo. Similarmente con el Alexa Fluor, se tiñe de color rojo, que es lo que puede observarse aquí, con una ausencia de tinción acá. Y esta es la unión de estos dos. Y en la figura B, pues simplemente aquí no se visualizan controles negativos, pero pues se detalla, ¿no?, cómo se observaron las neuronas del paciente que fue positivo. Las limitaciones, estas son las que describieron los autores. Ya mencionamos algunas otras y seguramente hay otras que ustedes identificaron. Ellos mencionan la ausencia de grupo control, la utilización de sangre periférica y que no hay una intervención de inmunoterapia para el paciente positivo, aunque eso desde mi punto de vista pues no es una limitación metodológica del estudio, sino que es ajena. Estos puntos son los que los autores proponen como direcciones hacia el futuro. En primer lugar, pues tener un tamaño de muestra mayor, realizar inmunodetección en pacientes resistentes a tratamiento, en diferentes estados de la enfermedad, de otros anticuerpos contra otros antígenos, y utilizar inmunodetección en otras patologías psiquiátricas. Ya que vimos el artículo, ¿qué otras cosas se saben o qué otros artículos hay sobre la relación de la esquizofrenia con autoanticuerpos? Pues hay 3 estudios que son pues ya son clásicos, están citados por todos los autores que trabajan con estos temas. El primero, el que está hasta arriba, y el de hasta abajo fueron publicados en el 2014 y este de en medio fue publicado en el 2021. Los 3 son ensayos clínicos, son metaanálisis, revisiones sistemáticas con metaanálisis. Y bueno, vamos a describir un poquito cada uno. El primero, pues fue publicado, como les decía, en el 2014 en Psychological Medicine. Su objetivo fue revisar nada más la prevalencia de los autoanticuerpos en pacientes con esquizofrenia y con psicosis primarias, que fueron los que incluyeron. Finalmente, en esta revisión sistemática se incluyeron 3 estudios transversales y 4 estudios de casos y controles, para un total de 1.441 pacientes. 272 de ellos tuvieron un primer episodio psicótico y 598 controles. Estos son los resultados. 115 pacientes fueron positivos, dando una prevalencia de 7.98% la positividad. En los 12 pacientes con un primer episodio resultaron positivos. Y eso es lo interesante, que los controles positivos fueron 9.01%, entonces mayor a los pacientes, y eran controles sanos en teoría. ¿Cómo explicar esto? Pues aquí hay mucha información, están los estudios incluidos, pero quisiera resaltar esta columna de los casos positivos y la prevalencia en ellos. Eso por un lado, y también por el otro los controles. Si se fijan, de los estudios que incluyeron controles, la mayoría, o pues sí, casi la totalidad, resultaron con una prevalencia igual o menor a los casos, salvo el estudio de Hammer, ¿no? El estudio de Hammer pues sí resultó con una prevalencia en los controles de 10.7%, mientras que en los pacientes, o sea en los casos, resultó una prevalencia de 8.6%. Entonces pues claramente es un resultado atípico. Si se excluyera este outliner del análisis, pues obviamente los resultados serían diferentes. Pero aún así, aún incluyendo el estudio de Hammer, como decíamos, la prevalencia de cualquier tipo de anticuerpo pues no fue diferente de manera estadísticamente significativa entre casos y controles. Pero cuando se analizó al isotipo IgG, comparado con los casos con los controles, sí se encontró que realmente había más casos con IgG,
y la diferencia sí fue estadísticamente significativa. Eso quiere decir que entonces la IgG es el subtipo de anticuerpo que, que puede jugar un papel relevante. Y tomando esto en cuenta, se realizó este otro estudio. Ese es el estudio publicado en el 2021. Su objetivo fueron dos, básicamente estimar, por un lado, la proporción de positividad y por otro lado, la probabilidad de positividad en pacientes respecto a controles. Se incluyó por este antecedente de 2014, se incluyó solo estudios que analizaran IgG. Los criterios de inclusión en ese estudio restringieron más los artículos. Aquí solo se incluyeron revistas con revisión por pares en inglés, y a diferencia del primer estudio que vimos, aquí sí se especifica qué guías se utilizaron para realizar esta revisión de manera metodológica, y fueron las guías Prisma. De todos ellos, se incluyeron 14 estudios transversales con 1.953 pacientes y 14 casos y controles con 246 pacientes y 2.716 controles. Algo bueno de este estudio fue que valoró críticamente la metodología de los estudios mediante esta escala, una escala que se llama Newcastle-Ottawa, que es una escala para valorar estudios transversales y de casos y controles. Los resultados van el máximo que se puede obtener para los estudios transversales es de 12 y para los casos y controles de 11, y valores más altos pues representan una mejor calidad. Si se fijan, los estudios transversales obtuvieron 5.6 y los casos y controles 4.5, entonces la calidad pues es bastante modesta. Esto es lo que se encontró. La prevalencia de anticuerpos en pacientes con psicosis primarias fue de 0.73%. Aquí están incluidos los estudios en esta primera columna. Luego están los diagnósticos de los que incluyeron en estos estudios, en cada estudio. El ensayo que se utilizó, este es basado en células vivas, este es basado en células fijadas. El puntaje que se obtuvo en la escala y la proporción de pacientes positivos. Entonces, pues, sí se encontró una mayor prevalencia, aunque menor que la previamente reportada. Este forest plot es sobre la probabilidad, aquí expresada en odds ratio, en razón de momios. Se encontró que los pacientes que resultaron positivos, tenían mayor probabilidad de resultar positivos, 1.57 veces más que los que eran controles. Sin embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Igual, aquí están los artículos incluidos y las mismas columnas. Algo que aportó muchísimo este estudio fue este análisis, en el que se encontró que los factores que más influían tanto en la prevalencia como en la probabilidad de seropositividad fue, por un lado, el tipo de ensayo, que con los métodos basados en células vivas se puede encontrar mayor prevalencia. Lo mismo pasa con los primeros episodios, ¿no? Es decir, el factor del estadio de la enfermedad, cuando es un primer episodio, hay mayor posibilidad de que la prevalencia sea mayor comparado contra un curso crónico o de múltiples episodios. Sin embargo, el único factor que estuvo asociado tanto a una mayor prevalencia como a una mayor probabilidad de encontrar diferencias entre los casos y controles, pues fue igualmente el tipo de ensayo. Nuevamente, el ensayo basado en células vivas es el que tiene más probabilidad de positividad. Y finalmente, este estudio también de 2014, el objetivo fue similar, pero incluyó más grupos, ¿no? El grupo de esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, el trastorno depresivo y el bipolar. Aquí se siguieron las guías MUS, se excluyeron a psicosis no especificadas y, por una razón que los autores no explican, también excluyeron a pacientes con trastorno delirante, entre otros. Se incluyeron 2 estudios transversales, 7 casos y controles o cohortes, para un total de 2.035 pacientes y 1.785 controles. Estos son los resultados. La probabilidad, también expresada en odds ratio, fue 3.10 veces mayor en el grupo psiquiátrico, que es esta columna, todas estas columnas, que a comparación de los controles sanos. Entonces, pues sí, pero obviamente incluyendo a todos los pacientes psiquiátricos,
incluyendo pacientes con trastornos afectivos. Y cuando se trató de analizar también la probabilidad de positividad entre pacientes con un primer episodio, que son estas columnas, contra pacientes con un curso crónico, que son estas, pues aquí no hubo una diferencia estadísticamente significativa, aunque pues numéricamente pues sí fue mayor, ¿no? Ahora, ¿qué se ha hecho en América Latina? Realmente muy poco. El único estudio que se ha hecho ha sido en Brasil, fue publicado en el 2021. A diferencia de muchos otros estudios, este estudio utilizó ELISA como principal metodología. Se incluyeron a 166 pacientes con un primer episodio psicótico, a 76 hermanos de estos pacientes y a 166 controles. Los resultados, pues bueno, el 4.8% de los pacientes tuvo positividad a los anticuerpos anti-MDR, los hermanos tuvieron 1.3% y los controles 3.6%, pero realmente no hubo diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a los subgrupos, se incluyeron a pacientes con esquizofrenia que tuvieron una prevalencia de 2.4%, la depresión psicótica de 3.1% y el trastorno bipolar con un 10%, que es pues bastante más elevado, pero aún así pues no llegó a la significancia estadística. Una cosa pues es esto que ya vimos, es la prevalencia, pero sí es cierto entonces que por un lado sí hay evidencia de que la psicosis puede ser causada por inmunidad y por el sistema glutamatérgico, y que además realmente sí hay una mayor prevalencia, aunque poca, de autoanticuerpos en pacientes con psicosis primarias. ¿Esto qué significa clínicamente? Pues este estudio, que fue un estudio de casos y controles, que fue publicado en el 2017 en 35 servicios de salud mental de Inglaterra, tuvo como objetivo, bueno, estimar mejor la prevalencia, pero lo que nos interesa es que también caracterizó el perfil clínico y cognitivo de los pacientes. Se incluía pacientes de 14 hasta 35 años, con menos de 6 semanas de tratamiento, con al menos 4 puntos en algunos ítems de la PANSS. Como controles se utilizó a personas de la población general, mayores de 16 años, sin antecedentes personas patológicos o heredofamiliares de enfermedad mental. Algunos criterios de exclusión pues fueron psicosis inducida por sustancias y trastorno neurológico. Basalmente fueron similares, salvo que en el grupo de casos pues hubo un poco más de consumo de sustancias. Esos son los resultados. Aquí en rojo pues destaco que las diferencias que alcanzaron la significancia estadística fue la subescala de síntomas positivos de la PANSS y la escala Bush-Francis, la prevalencia de catatonia. Entonces, el resto, por ejemplo, ACE, que fue con lo que se evaluó la cognición, pues no hubo realmente diferencias estadísticamente significativas, ni tampoco en la funcionalidad evaluada con GAF. Ahora, una cosa pues es que sean estadísticamente, o sea, diferentes estadísticamente, pero hay que preguntarse también si son clínicamente significativas estas diferencias, es decir, hay una diferencia de 2 puntos nada más, ¿no?, entre la escala positiva y, la escala positiva entre pacientes positivos y los negativos. Y mientras que la catatonia, pues la puntuación fue menor pues, en los pacientes positivos que en los negativos, lo cual pues es como contraintuitivo, porque la encefalitis la encefalitis autoinmune suele ser más grave, y si se teoriza que se parece más a la encefalitis autoinmune en los pacientes positivos, pues deberían de tener escalas un poquito más elevadas. Entonces, ahora la respuesta al tratamiento es diferente. Aquí hay hay muy pocos estudios realmente. Hay 2. Uno es un estudio de una serie de casos realmente que fue publicada en el 2021. Perdón, me estoy confundiendo. Este es de la respuesta al tratamiento de antipsicóticos. Este es un ensayo clínico que se realizó como un análisis pues, secundario de este otro ensayo, que es el Optimize, que es un estudio pues bastante famoso en el que pues, básicamente se evalúa si es efectivo cambiar o no de antipsicóticos en el tratamiento. Y bueno, los pacientes recibieron tratamiento con amisulprida por 4 semanas. Fue un estudio multicéntrico. Y los criterios de exclusión fueron pacientes con un primer episodio del espectro de esquizofrenia, que tuvieran 2 semanas o menos de tratamiento en el último año, o al menos, más bien 6 semanas o menos en toda su vida. Los criterios de exclusión son estos, y además se agregan
otros que son, pues, por ejemplo, la intolerancia a los medicamentos o estar en interdicción o que la gravedad fuera demasiada. Entonces ahí se estarían excluyendo a los pacientes más graves. En total hubo 387 pacientes. De estos, 373 resultaron negativos a anticuerpos y 15 fueron positivos, con una prevalencia total de 3.87%, que es similar, pues, a la que encontró Perlman, por ejemplo, que fue el último artículo, la última revisión sistemática, que fue la del 2014. La pérdida de la muestra fue bastante importante, fue de 23.77%, cuando se prefiere que por lo menos por convención, que pues sea menor al 20% el desgaste. El desenlace primario fue la remisión, que fue definida como una puntuación máximo de 3 en 8 ítems de la PANSS. La proporción de pacientes positivos en remisión, o sea, de positivos anticuerpos, fue de 81.8, es decir, alcanzaron más remisión los pacientes positivos que los negativos, con una prevalencia de 69.3. Esto también es contraintuitivo, suponiendo lo mismo de la encefalitis autoinmune, pero igual no fue estadísticamente significativa la diferencia. Acá en la gráfica lo que se ve es en el eje de las X a los positivos y los negativos y su calificación, su cambio en la calificación en PANSS, que igual, aunque los positivos tuvieron una mayor respuesta de conversión de los negativos, pues tampoco fue estadísticamente significativo. Entonces ahora sí, si ya hay esta evidencia del papel de la inmunidad en la aparición de psicosis, ¿qué pasa si tratamos a los pacientes positivos con inmunoterapia? Este es el estudio de casos que les decía, realizado en varios centros en Inglaterra. Se incluyeron 18 casos de pacientes con psicosis aguda mayor de una semana y que eran positivos a anticuerpos anti-NMDAR. Aquí, pues, 9 de ellos no es que se hayan agrupado prospectivamente, sino retrospectivamente, en 9 pacientes que recibieron inmunoterapia y 9 que no habían recibido inmunoterapia. Y bueno, básicamente quienes recibieron inmunoterapia, 9 recibieron corticosteroides, 6 plasmaféresis, 2 inmunoglobulina intravenosa, 4 micofenolato de mofetilo y 2 rituximab. Y 16 de todos recibieron antipsicóticos. Estos son los resultados. En el grupo que sí recibió inmunoterapia, 7 de 9 no había tenido respuesta a antipsicóticos, con una PANSS inicial de 117, que comparada con la PANSS inicial de los pacientes sin inmunoterapia, pues es muchísimo más alta. Y este desenlace, que es la remisión, pues 6 de los 9 pacientes alcanzaron la remisión, comparado contra 5 de los 9 en el grupo sin inmunoterapia. Y aquí los autores reportan que no hubo efectos adversos, pero también en otro lado del artículo menciona que un paciente que recibió inmunoterapia pues tuvo tromboembolia pulmonar. Esta gráfica es sobre la funcionalidad medida con la escala de ranking, que se evaluó a lo largo del tratamiento con inmunoterapia. Se evaluó antes, durante el pico máximo de anticuerpos, de titulación, y después de la inmunoterapia. Como pueden ver, la gran mayoría pues disminuyó su sintomatología, pero también la diferencia no fue estadísticamente significativa. Este es un estudio interesante, es el único estudio prospectivo que existe sobre el tratamiento con inmunoterapia, que es este estudio, el estudio SYNAPSE 1, es un estudio prospectivo en el 2018 realizado en múltiples centros de Inglaterra, que es como un preámbulo, es un estudio de seguridad y factibilidad, como preámbulo al estudio SYNAPSE 2, que va a ser un ensayo clínico aleatorizado, controlado con placebo. Entonces, se incluyeron aquí a pacientes con psicosis mayor a una semana, que fueron positivos a anticuerpos, entre otros anticuerpos. Se les dio a todos ellos, bueno, se tenía planeado darles a todos ellos inmunoglobulina intravenosa para evaluarlo, pero solo 4 lo recibieron finalmente. De estos cabe destacar que el 57% tuvo un electroencefalograma normal, lo cual pues es elevado, y 14% tuvieron una punción lumbar anormal. Como les decía, el objetivo no fue evaluar la efectividad, sino la seguridad y la factibilidad de poder brindar este tipo de tratamiento. Entonces, pues no, o sea, las conclusiones que se pueden sacar de este tema, de este artículo, pues tiene que tener mucha precaución, pero los autores de todos modos reportaron que todos mejoraron en la escala de PANSS.
Y bueno, quisiera hacer nada más pues plantear estas preguntas para poder reflexionar sobre el tema. Em, la primera sería la esquizofrenia de algunos pacientes. Puede considerarse una enfermedad autoinmune. Es prudente realizar un tamizaje de inmunodetección en pacientes con esquizofrenia. Es recomendable utilizar inmunoterapia como coadyuvante de tratamiento antipsicótico. Y bueno, como pueden darse cuenta, la repercusión de este tema no solo es etiológica y no se queda limitada pues a los laboratorios. Invita a reflexionar qué decisiones clínicas se pueden tomar para poder incidir en la salud de los pacientes, pero para ello es necesario tomar en cuenta la globalidad de la evidencia. Y pues es una cosa que espero haber podido aportar el día de hoy. Muchas gracias.